Continuamos el día de hoy con la lección número 28 de nuestra serie Señor, enséñanos a orar. Y seguimos aprendiendo de las instrucciones que el Señor Jesús dio acerca de la oración. El título del día de hoy es Santificado sea tu nombre, parte 1. Sí. Y bueno, pues vamos a dar inicio con un breve repaso de nuestra lección anterior. En la ocasión pasada vimos acerca de la primerita parte de esta llamada modelo de oración Padre Nuestro, y alcanzamos a ver la primera frase de esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, es decir, la parte Padre Nuestro que estás en los cielos. Y bueno, el hecho de que cuando oremos empecemos proclamando de corazón que nuestro Dios y Padre está en los cielos, nos ubica en la posición en la que Él se encuentra, pero también la posición en la que estamos nosotros. El hecho de declarar que Él está en los cielos, pues implícitamente incluye que nosotros estamos en la tierra, ¿sí? Él es grande, nosotros pequeños, Él lo puede todo, nosotros somos débiles, Él lo sabe todo, nosotros tenemos falta de sabiduría y de conocimiento, y así podríamos seguir y seguir con una larga lista de lo que implica que nuestro Dios y Padre esté en los cielos y que nosotros estamos acá abajo, ¿verdad? Él arriba y nosotros acá de este lado. Y bueno, todo esto debe llevarnos a una creciente admiración, pero también a un respeto cada vez mayor, cada vez más profundo, que nos ayude a no caer en la tentación de llegar como hijos maleducados que lanzan una petición tras otra, perdiendo de vista quién es aquel a quien nos estamos dirigiendo y dónde está. Sí, esto es algo importante, el hecho de que ubiquemos por dónde es que empieza la oración, ¿verdad? Y que no lleguemos delante de Dios con nuestra lista, ¿verdad? Como si fuera una lista de supermercado. Necesito esto y quiero aquello y me hace falta esto otro, sino que ubiquemos y tengamos siempre presente a quién nos estamos dirigiendo, en dónde está Él y dónde es que estamos ubicados nosotros, quién es Él y quiénes somos nosotros. Por otro lado, esa perspectiva de quién es Él también nos ayuda a tener una apreciación diferente de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades, etc. Y en lugar de ver todo esto como cosas imposibles de resolver, los veremos como oportunidades para ver a Dios obrar, para conocerle más y para crecer en carácter y en fe, ¿sí? Porque al ver a nuestro Dios y Padre que está en los cielos, podemos apreciar y dimensionar en una mayor medida su grandeza y entonces poner en perspectiva aquellas cosas que nosotros estamos viviendo y que en determinado momento las vemos de tamaño inmenso, pero que visto desde la perspectiva suya, pues son cosas pequeñas que para Él no es difícil resolver e intervenir, mucho menos imposible. Entonces, que cuando lleguen esos tiempos de adversidad y prueba, la realidad de que nuestro Padre está en los cielos sea como un ancla que dé estabilidad a nuestra alma, pero también como un candado en nuestra boca, ¿sí? Un candado que nos impida proferir palabras de queja o de reclamo o cuestionamiento hacia Él, y en su lugar que lo que salga por nuestros labios sea alabanza, como fue en el caso de la oración de David,
en el Salmo 57, los versículos del 1 al 3, que dicen: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco la protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Así que, qué bueno será que, conociendo y teniendo presente quién es nuestro Dios y en dónde está, que sean oraciones como esta las que salgan de nuestra boca en esos tiempos difíciles que muchas veces atravesamos y que son parte de nuestro caminar como creyentes sobre esta tierra. Y bueno, el llamado Padre Nuestro tiene la estructura como de una carta, hermanos. Y en cierto sentido es así. Una carta enviada al cielo desde la tierra, la cual incluye un destinatario, que es el Padre Nuestro. También el lugar donde ese destinatario se encuentra, que es en los cielos. Y después 7 peticiones. Las primeras 3 son acerca de Dios y las últimas 4 se relacionan a nuestras propias necesidades de cada día, que abarcan aspectos pasados, presentes y futuros, de lo cual hablaremos a detalle en su momento. Algo que necesitamos aprender y tener siempre presente es que la oración, al igual que todo en nuestra vida, se trata de que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestros pensamientos, nuestros afectos y deseos, pero también en nuestras peticiones y ruegos, lo cual muchas veces no es así. Entonces, quiero subrayar esto que acabo de mencionar, porque es algo que muchas veces perdemos de vista y no es suficiente con que lo aprendamos, porque a veces podemos tenerlo claro, pero es importante que lo tengamos presente de continuo. Y bueno, creo que para ello necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Que por su Espíritu Santo nos traiga memoria y sea algo constantemente presente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, el hecho de que Dios ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sí? El hecho de que tengamos claro quién es Él y cuál es el lugar que le corresponde tener en nuestros pensamientos, pero también nuestros afectos, en nuestros deseos e incluso en aquello que pedimos en oración, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas, en nuestras peticiones. Entonces, esas 3 primeras peticiones que encontramos en el llamado Padre Nuestro son peticiones por aquello que debe ser nuestra prioridad, hermanos, que es santificar su nombre, que su reino venga y que se haga su voluntad, lo cual es en realidad también nuestra necesidad primaria. ¿A qué me refiero con esto? A que si estas cosas no tienen el lugar que les corresponde en nuestra vida, no vamos a estar bien, ¿sí? Que no disfrutaremos de la plenitud que Dios quiere que tengamos, porque no estaremos dentro del propósito para el que fuimos creados, que es estar en comunión y tener comunicación con Él. Porque la realidad del universo es el hecho de que Dios es el centro, ¿sí? No somos nosotros,
no es usted, no soy yo, aunque el mundo nos grite constantemente que se trata de nosotros, no es así, no es más que uno más de los muchos engaños con los que constantemente somos bombardeados. La verdad absoluta, la realidad que está ahí latente en todo el universo es el hecho de que Dios es el centro, que se trata de Él, que todo es de Él, por Él y para Él. Así que vayamos a la siguiente parte de esta oración o de este modelo de oración, como algunos han llamado, que está en Mateo capítulo 6, versículo 9, y dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí estamos en la siguiente parte de lo que vimos en la lección pasada, y es la primera de estas 3 peticiones que se agrupan en lo concerniente a aquello que es el interés primario de Dios y que también debe ser el nuestro. Y bueno, de este santificado sea tu nombre pueden surgirnos varias preguntas. Yo voy a mencionar algunas y posteriormente vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas. Entonces, con relación a la primera palabra de esta frase, ¿qué significa santificado? Esa sería la primera pregunta. Estamos hablando de que la primera petición sería: santificado sea tu nombre. Entonces, esa primera palabra no es de uso común, no es algo con lo que estemos familiarizados en nuestro día a día como parte de nuestro vocabulario habitual. Y aunque sí forma parte de lo que leemos o escuchamos por la Escritura, la realidad es que muchas veces no vamos más allá de la superficie para ubicar con claridad cuál es el significado que tiene. Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué significado tiene la palabra santificado? Es decir, ¿qué es lo que el Señor quiso comunicar y establecer al enseñar que la primera petición fuera para que el nombre de Dios sea santificado? Ahora, en cuanto a la última palabra de esta frase, ¿qué significa en esta petición el nombre de Dios? Sería nuestra segunda pregunta. La tercera es: ¿qué pensamientos deberíamos considerar en nuestro corazón al ser esta la primera petición de 7 que se incluyen en el llamado Padre Nuestro? Y por último, ¿por qué esta petición se encuentra en primer lugar? ¿Sí? Porque pudiera haber aparecido en primer lugar venga tu reino, o hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Sin embargo, la primera es: santificado sea tu nombre. Entonces, creo que aquí esto de que el orden de los factores no altera el producto no aplica. Seguramente hay razones por las cuales esta es la primera petición. Entonces, vamos a ir a continuación respondiendo una por una, empezando por ¿qué significa santificado? Pues bien, la palabra santificado es un término que se usa aquí para traducir una forma del verbo griego agiazo, y puede significar tanto hacer santo como tratar como santo. Cuando Dios nos santifica, significa que nos hace santos, es decir, que Él nos aparta o nos consagra para Él.
para su uso exclusivo, para propósitos específicos que Él tiene. Pero cuando nosotros santificamos a Dios, significa que lo tratamos como santo. En este versículo específicamente, la palabra santificado se debe entender en un sentido estimativo, es decir, reconocer como santo, tratar de una manera santa o de manera especial, podría ser una forma de decirlo en el español actual, es decir, con reverencia, con respeto. Y mire, en palabras del pastor y teólogo inglés Arthur W. Pink, las palabras santificado sea tu nombre quieren decir el deseo piadoso de que el nombre incomparable de Dios sea reverenciado, adorado y glorificado, y que Dios haga que se tenga en sumo respeto y honor, que su fama se difunda ampliamente y se engrandezca. Esto tiene que ver con el hecho de que sea santificado su nombre. Pero esta petición es enseñada por el Señor Jesús como algo que necesitamos desear profundamente, hermanos. Sí, esto es algo muy importante, extremadamente esencial, que necesitamos tener claro y poder abrazar. ¿Sí? El hecho de que cuando el Señor Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos y que empezó con esta primera petición, estaba transmitiendo que esto es algo que nosotros como discípulos suyos, como creyentes, necesitamos desear profundamente, el hecho de que el nombre de Dios sea santificado. No se trata de presentarnos ante Dios Padre para decirle esto, ¿sí? Santificado sea tu nombre, solo porque es lo que Jesús enseñó que debemos pedir, pero que en realidad esa petición no tenga nada que ver con los deseos de nuestro corazón. Jesús no estaba enseñando, deben hacer 3 peticiones que ustedes no harían, pero que tienen que hacer para poder llegar a las últimas 4 que ustedes sí harían. Es decir, Él no nos estaba enseñando sí o sí tienen que hacer estas 3 peticiones, porque de otra manera no van a ser escuchados en las siguientes 4 que tienen que ver con aquello que son sus necesidades. ¿Sí? Él estaba enseñándonos a hacer las primeras 3 peticiones, es decir, acerca de su nombre, su reino y su voluntad, porque son algo que debemos desear profundamente, porque el Padre Nuestro no es solo un patrón para la oración, hermanos, sino que debe ser nuestra manera de pensar y de vivir. Y esto es algo que ya le he mencionado en anteriores lecciones, pero que vamos a ir avanzando en lo que significa el día de hoy, ¿sí? El hecho de que el llamado Padre Nuestro no es solamente un modelo de oración, un patrón para la oración, como lo han llamado algunos, sino que debe ser nuestra manera de pensar y de vivir. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué significa el nombre de Dios? Pues bueno, el nombre de Dios representa la persona misma de Dios. Y en lecciones anteriores, cuando estuvimos aprendiendo del pedir en el nombre de Jesús, estuvimos ahondando en este punto, pero el día de hoy vamos a hablar algo más acerca de esto. Y mire, la realidad es que hemos ido y vamos a ir aún el día de hoy en alguna medida sobre la superficie,
Esto es algo extremadamente profundo y que pues toma tiempo el hecho de que podamos ir a mayor profundidad. Entonces, el hecho de que el día de hoy sea la parte 1 de este aspecto o de esta petición dentro de la oración, que es santificado sea tu nombre, es debido a que necesitamos ir a mayor profundidad, porque, hermanos, es tanta la riqueza que hay en esto, es tanto lo que necesitamos conocer y aprender para poder crecer en nuestra medida de entendimiento, pero también de admiración, de asombro y de reconocimiento por nuestro Dios, y también en el cómo podamos irnos relacionando con Él sobre esta base, que no sea algo en lo que nos quedemos sobre la superficie solamente, sino que podamos ir a mayores profundidades, lo cual seguramente es el deseo de Dios. Entonces, el nombre de Dios decíamos que representa la persona misma de Dios, y vamos a ver algunos ejemplos. Primero de ellos es el Salmo 5, la parte del versículo 11, que dice: regocíjense en ti los que aman tu nombre. Otra manera de decirlo sería: regocíjense los que te aman, ¿sí? Si el nombre de Dios representa la persona misma de Dios, pues entonces este versículo también se podría leer: regocíjense en ti los que te aman. Ahora, el Salmo 20, la segunda parte del versículo 1, leemos: que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Dicho de otra manera, sería: que el mismo Dios de Jacob te defienda. ¿Sí? Ese poner en alto es poner en un lugar seguro, es poner en un lugar en donde Dios mismo protege o defiende. Entonces, sería decirlo: que el mismo Dios de Jacob te defienda. Ahora, en Proverbios capítulo 18, la primera parte del versículo 10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte. Dicho en otras palabras, sería: Dios es una torre fuerte. Entonces, son algunos ejemplos del hecho de que cuando en la Escritura hace referencia al nombre de Dios, está haciendo alusión a la persona misma de Dios. El nombre de Dios representa las perfecciones divinas. La relación que existe entre el nombre de Dios y su naturaleza está expresada claramente cuando el Señor proclama su nombre ante Moisés. Sí, yo no sé si usted recuerda ese pasaje ahí en el Éxodo, en el cual Moisés, hablando con Dios, le pide que le muestre su gloria, ¿sí? Y en respuesta a esa petición, Dios le dice lo siguiente. En Éxodo capítulo 34, los versículos del 5 al 8, dice: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. La siguiente parte de la cita dice: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante
Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Hermanos, en esta porción de la Escritura vemos cómo Dios se revela a sí mismo y menciona su nombre y después expresa aspectos de su naturaleza, es decir, de sus perfecciones o de sus atributos, de características que forman parte de quien Él es. Y al final de esta porción nos dice que Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Es decir, que la respuesta de Moisés ante ese conocer el nombre de Dios, ante esa revelación de quién es Dios, tuvo como respuesta natural por parte de Moisés el postrarse y adorarle, ¿sí? Es decir, una reverencia, un respeto, un reconocimiento de lo que Dios merece recibir de parte nuestra, y es algo que nosotros deberíamos tener ante el nombre de Dios. Es algo en lo que necesitamos crecer ante esa revelación del nombre de Dios, la cual es parte de ese santificar su nombre. Entonces, hermanos, hay muchísimo que aprender con relación a esto para que podamos dimensionar, al menos, si no todo, sí buena parte de lo que significa santificar su nombre cuando estemos haciéndolo, no solo en nuestra oración, sino en nuestro diario vivir. Y bueno, estaremos aprendiendo mucho más acerca de esto para poder ver las aplicaciones prácticas que esto tiene. Este es el verdadero significado de la afirmación del salmista, ¿sí? En el Salmo 9, versículo 10, dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Es decir, en ti pondrán su confianza los que conocen tus maravillosas perfecciones o atributos. Ese es el resultado natural, hermanos, de conocer quién es Dios, de conocer cómo es Él, de conocer su nombre, la revelación que Él nos ha dado de su persona por medio de la Escritura, nos lleva a que pongamos nuestra confianza, en Él. Y de ahí que sea tan importante, tan necesario que conozcamos su nombre, que conozcamos al Señor. Y sobre todo, el nombre divino pone delante de nosotros todo lo que Dios nos ha revelado con relación a sí mismo. Y en las lecciones acerca del pedir en el nombre de Jesús, vimos lo que dijo el misionero norteamericano George Boardman con relación a esto. Se lo leo. El nombre de Dios significa su naturaleza, sus atributos, su carácter, su propósito, sus métodos, sus providencias, sus palabras, sus instituciones, sus verdades, su reino. En otras palabras, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios representa. Y bueno, la descripción del significado del nombre de Dios más completa que encontré es esta que acabamos de leer. Creo que incluye muchas cosas de lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, y que bueno, aquí este hermano lo dice como todo lo que Dios es, lo que hace y lo que representa. Es aquello que tiene que ver con el nombre de Dios. En tercer lugar, ¿qué pensamientos deberíamos considerar en nuestro corazón, siendo esta la primera petición? El santificado sea tu nombre. Pues bueno, ¿qué pensamientos deberíamos considerar? En primer lugar, hermanos, la gloria de Dios. Y
aunque es algo que se dice con frecuencia, que escuchamos en repetidas ocasiones, creo que muchas veces no tenemos claro qué es lo que significa la gloria de Dios. Tiene que ver con el nombre de Dios, con la persona de Dios. Pero en la lección siguiente vamos a ver más detalles acerca de esto. Pero en primera instancia es parte del pensamiento que deberíamos considerar en nuestro corazón con relación al hecho de que esta sea la primera petición, y es el hecho de que tiene que ver con la gloria de Dios, con que Dios, por su providencia soberana, dirija y disponga todas las cosas para su propia gloria. También que Él haga que por su misericordia y gracia su nombre sea conocido y adorado por medio de la predicación de su ley y su evangelio. Pero además, otro pensamiento que también debemos considerar en nuestro corazón es el hecho de que oramos que su nombre sea santificado y engrandecido en y por nosotros. Se lo subrayo, en y por nosotros. De lo cual veremos muchos más detalles en la siguiente lección. Pero no es que nosotros podamos agregar algo a la santidad esencial de Dios, hermanos, sino que podemos y debemos mostrar con nuestras acciones nuestra estimación de su persona y promover la gloria revelada de su santidad. Dicho en otras palabras, se trata de que nosotros no solamente hemos sido habilitados para que podamos, sino que también es nuestro deber el mostrar a través de nuestra manera de conducirnos, a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras motivaciones, nuestra estimación de la persona de Dios, y que promovamos, que demos a conocer la gloria que Él ha revelado de su santidad. Por esta razón es que somos exhortados de la manera en la que se describe en el Salmo 96, versículo 8. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Sí. Que demos al Señor la gloria que debemos a su nombre. Esa es la exhortación que encontramos en la Escritura con relación a esto. Ahora, no tenemos el poder dentro de nosotros mismos para santificar el nombre de nuestro Dios. Esa es una realidad. Y es debido a ello que necesitamos pedirlo de manera específica y con un anhelo profundo en oración, ya que el poder para hacerlo únicamente lo tiene Dios mismo. Es en respuesta a esta petición hecha en oración que recibimos la capacitación del Espíritu Santo para santificar y glorificar a Dios en nuestros propios pensamientos, palabras y obras. Al orar, santificado sea tu nombre, suplicamos que Dios, que es santísimo y glorioso, nos permita reconocerlo y honrarlo como tal. Y como lo expresó el escritor puritano inglés Thomas Manton, en esta petición deseamos y prometemos la gloria de Dios, porque cada oración es tanto una expresión de deseo como también un voto implícito o una obligación solemne que asumimos para llevar a cabo lo que pedimos. La oración es una predicación a nosotros mismos en el oído de Dios. Le hablamos a Dios para advertirnos a nosotros mismos, no para su información, sino para nuestra edificación. Entonces, me parece que
aunque todo esto que escribió este hermano es bastante profundo, es lo suficientemente claro, ¿sí? Vemos aquí que cuando presentamos esta petición delante de Dios, exponemos o debemos exponer un deseo de nuestro corazón por la gloria de Dios, pero también un compromiso con ello. Que en cada oración en la que pedimos esto es la expresión de ese deseo interno, pero también ese voto o ese compromiso o esa obligación implícita que asumimos de llevar a cabo lo que pedimos. Es decir, no es que le pidamos a Dios que sea santificado su nombre como algo que es en independencia de nosotros, por así decirlo, ¿no? Es decir, como algo que Dios hace sin que nosotros estemos involucrados en ello, sino que el deseo suyo es que no solo sea un anhelo profundo de nuestro corazón, sino también algo que vivamos en nuestro día a día. Y bueno, ya estaremos aprendiendo mucho más de esto, pero vamos a ir ahora a la cuarta y última pregunta, que es ¿por qué esta petición se encuentra en primer lugar? Y bueno, la respuesta es que es debido a que es la base para cualquier otra petición que viene después. Esta petición necesariamente debía ir primero porque la Escritura establece que todo en nuestra vida debe hacerse para la gloria de Dios. Y santificar el nombre de Dios, como ya mencionamos, tiene que ver con que su nombre, su persona, sea glorificada, que Él reciba la gloria que merece, que Él se ha dado a conocer tal y como es. Y el Catecismo de Westminster dice de la siguiente manera: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, que el propósito principal, prioritario, número uno de nuestra existencia es glorificar a Dios, es mostrar su imagen, es dar a conocer quién es Él, con todas sus perfecciones, con sus atributos, cada uno de sus aspectos de su carácter, sus virtudes. Y bueno, el resto de las peticiones deben tener su punto de partida en esta primera y adherirse a ella. Es decir, el resto, las siguientes peticiones incluidas dentro del llamado Padre Nuestro, deben tener su punto de partida, su base en el hecho de que el nombre de Dios sea santificado o en la petición de que Él reciba gloria, y deben adherirse, deben estar apegadas a esto. Si la gloria de Dios y el honrar la santidad de su persona no es nuestro principal y más profundo anhelo, hermanos, es imposible que oremos conforme a la voluntad de Dios y por tanto no tendremos oraciones respondidas. La gloria de Dios debe ser nuestro interés más grande y la prioridad número uno. Si pedimos verdaderamente de corazón que su nombre sea santificado, implícitamente estaremos diciendo: Señor, si me encuentro en medio de la más terrible adversidad, en escasez, enfermedad, con problemas familiares o de trabajo, enfrentando una pérdida de cualquier tipo, o en medio de la lucha emocional y espiritual más atroz,
que yo pueda reflejar tu grandeza y majestad y glorifique tu nombre. Sí, eso es algo que debe profundizarse cada vez más en nuestro ser. En Juan capítulo 12, versículos 27 y la primera parte del 28, el Señor Jesús dijo lo siguiente: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Estas palabras fueron dichas poco antes de su crucifixión y sabemos en qué condiciones se encontraba física, emocional y espiritualmente hablando. Y aunque estaba experimentando una angustia terrible y tantas otras cosas que eran consecuencia de el hecho de que nuestro pecado iba a ser llevado sobre él. Sin embargo, sus palabras fueron: Padre, glorifica tu nombre. Sí, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea dado a conocer, que tu nombre reciba la gloria que merece. Y hermano Arthur W. Pink, en su libro La oración del Señor, Padre Nuestro, cita las siguientes palabras del teólogo y comentarista bíblico William Perkins: oh Señor, abre nuestros ojos para que te conozcamos correctamente y podamos discernir tu poder, sabiduría, justicia y misericordia. Ensancha nuestros corazones para que te podamos santificar en nuestros afectos, haciendo de ti nuestro temor, amor, gozo y confianza. Y abre nuestros labios para que te podamos bendecir por tu infinita bondad. Sí, oh Señor, abre nuestros ojos para que te podamos ver en todas tus obras e inclina nuestras voluntades con reverencia, porque tu nombre aparece en tus obras, y concede que cuando usemos cualquiera de ellas podamos honrarte en nuestro uso sobrio y santificado de las mismas. Así que, hermanos, en conclusión, algunas preguntas de reflexión. La primera es si usted tenía una idea clara de lo que santificar su nombre significa. La segunda es si ha santificado su nombre en su vida como creyente. Si usted y yo lo hemos santificado en nuestros años que tenemos de caminar con Él, de haber puesto nuestra confianza en Cristo, de haber nacido de nuevo, ¿hemos santificado su nombre? Más de una ocasión he mencionado que el llamado Padre Nuestro es mucho más que un modelo de oración, que es una manera de pensar y de vivir. Y creo que a este punto podríamos verlo con más claridad en lo concerniente a la primera frase, que es: Padre nuestro que estás en los cielos. Espero que nuestra manera de pensar con respecto a nuestro Padre Celestial y nuestra manera de vivir o de relacionarnos con Él ya sean o estén en alguna manera definidas por la enseñanza del Señor Jesús acerca de cómo orar. Es decir, que al hablar de que
el Padre Nuestro es una manera de pensar y de vivir en la parte que hemos visto hasta el día de hoy, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, ya nuestra manera de pensar sea más acorde con lo que significa que nos relacionemos con Dios como nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Que nuestra manera de pensar esté más alineada con la manera de pensar suya, pero que no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras acciones, sino también en nuestra manera de relacionarnos con Él, en nuestros tiempos de oración y en nuestro día a día, sea cada vez en mayor medida una relación que se va estrechando de hijos hacia su Padre Celestial. Pero a partir de esta primera petición al Padre de que su nombre sea santificado, podemos empezar a ubicarlo si reconocemos que se trata de tener en la más alta estima la persona de Dios, que le reconozcamos como santo, de nuestra manera de relacionarnos con Él sea de una manera especial, con reverencia, con sumo respeto, buscando darle el honor que merece. Por lo tanto, hacer esta petición, hermanos, no tiene nada que ver con el hecho de repetir una frase de manera mecánica, sino de abrazar en nuestra mente y nuestro corazón la realidad de que Él es digno de ser tratado de manera santa y no de manera profana, en lo cual ahondaremos en la siguiente parte del tema de esta primera petición. Y bueno, el punto es que yo no sé si sea su caso, no sé si se sienta en esta necesidad, si se reconozca necesitado de pedirle perdón al Señor por si ni siquiera había tenido el interés de aprender lo que esta petición trascendente significa. Yo no sé si a usted le pasa, pero de manera personal yo me di cuenta de esto, ¿sí? Del hecho de que muchas veces la mayoría de nosotros ni siquiera hemos tenido el interés de aprender lo que pedirle a Dios que sea santificado su nombre engloba, implica, significa. Y también pedir perdón por muchas veces profanar su nombre en lugar de santificarlo. El hecho de rogar al Señor por ser enseñados a orar y seguir dando pasos acordes a la instrucción recibida para que podamos tener un verdadero aprendizaje. Yo no sé si estas son cosas con las que usted se identifica, pero son cosas en las que yo meditaba y que bueno, a título personal y quizás algunos de ustedes se unan en este mismo sentir, que podamos hacer de esto nuestra oración al Señor el día de hoy. Señor, muchas gracias por enseñarnos por medio de tu palabra. También, Señor, aquellos que nos reconocemos faltos, te pedimos perdón porque ni siquiera habíamos tenido el interés de aprender lo que pedir que tu nombre sea santificado significa. Y porque muchas veces no lo hemos santificado, Señor. Porque muchas veces en nuestra manera de pensar, de sentir, en nuestras motivaciones, en las palabras que salen a través de nuestra boca, con nuestras acciones, lo que hemos hecho ha sido profanar tu nombre en lugar de santificarlo. Te pedimos perdón por ello, Señor, y seguimos rogándote
que nos enseñes a orar y a ir dando pasos acordes a la instrucción recibida para que tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén.